aprender de ella día tras día, ¿verdad? Semana tras semana. También había un discipulado indirecto, donde habían personas que no necesariamente se tenían que reunir para que te enseñaran, sino que o te invitaba a salir, o cuando tenía la posibilidad de compartir con él, después de una reunión o cualquier situación, él siempre estaba dispuesto a enseñar algo y siempre estaba dando un ejemplo. Y también vi un discipulado bien práctico en Chile. Y quiero enfocarme en esta parte. La verdad, tuve discipulado con toda la familia del pastor. El padre de Nelson, los hermanos de Nelson, me hicieron un discipulado en Chile y cada uno de ellos tenía una forma en particular de enseñar y de practicar un tipo de discipulado. Y lo que quiero compartir con ustedes, yo sé que mi esposa me va a entender, Nelson me va a entender, Paquis va a entender, pero les voy a explicar porque el discipulado práctico que me enseñó uno de los hermanos de Elías, para mí fue una sorpresa. Perdón, uno de los hermanos de Nelson, que se llama Elías, para mí fue una sorpresa, porque a mis 13 años aproximadamente, en mi interrogante de querer saber qué es un discipulado, me acerqué a él a preguntarle. Entonces él me dijo, fijemos un día, una hora, y nos reunimos y empezamos a hacer un discipulado. Y comenzamos los días sábados a las 3 de la tarde comenzamos a hacer un discipulado. Y me recuerdo que yo me ausenté una vez porque tuve que salir con mis padres. La semana siguiente me volví a ausentar porque no quería ir después de que ya había pasado un tiempo. Y la tercera vez ya fui nuevamente y para mi sorpresa Elías me dice, hoy no vamos a tener discipulado porque no avisaste, no me dijiste nada y así él me dijo, hoy día no hay discipulado. Y tuve que llegar a mi casa de vuelta a decirle a mi mamá que fui irresponsable, que no íbamos a seguir con el discipulado. Entonces, tiempo después, volví a tener el deseo de hacer un discipulado y me acerqué a Elías, le pedí perdón y le pedí nuevamente que me hiciera un discipulado, a lo que él accedió. Y ahí yo en mi mente tenía lo que había pasado anteriormente, ¿verdad? Mi responsabilidad y que anteriormente yo me había equivocado. Y cuando llegué ese día, Elías me recibió en su casa y tomó 2 mochilas, ¿verdad? Y ya en mi mente dije, ¿qué va a hacer? ¿Qué está pensando hacer con 2 mochilas? Yo estaba pensando en que nos íbamos a reunir, a sentar en la mesa, ¿verdad? A abrir la Biblia y estudiar la Biblia. Pero él tomó 2 mochilas y me dijo, Miguel, hoy vamos a salir. Espérame un poquito, un segundo, voy. Entró nuevamente y como en una buena casa de pastor hay muchísimos libros. Sacó muchos libros y llenó las mochilas con los libros. Y me dijo, Miguel, hoy vamos a salir a correr con la mochila llena de libros. Y antes de salir, entonces, él tomó el enfoque de lo que él quería enseñar y aplicó de forma práctica lo que me quería enseñar. Y corrimos. Y en Chile no es como acá en el valle, que es todo así como planito. En Chile me llevó a correr a un cerro. Si tenía que ponerlo difícil, él lo puso difícil. Y se me quedó grabado hasta el día de hoy. Sé qué versículo me aprendí de memoria. Sé todo lo que me quiso enseñar. Porque fue impactante. Fue fuera de lo común, fuera de lo que yo estaba acostumbrado a hacer. A la siguiente reunión, volví. Y yo dije, ya, una vez puede ser, ¿verdad? Y él me recibe con la Biblia en la mano y con 4 tratados aproximadamente. Y me dice, Miguel, hoy vamos a salir. Y como dirían acá o en México, ya sé, vamos a salir.
Y me pasó 3 tratados a mí y él se quedó con uno. Entonces me dice, leímos un pasaje de Marcos, y me dice, hoy vamos a salir a predicar el Evangelio. Yo no había predicado nunca a una persona fuera, en una plaza o en la calle, nunca había entregado un tratado, ni sabía cómo hacerlo. De verdad, pobre de la señora que recibió ese tratado, porque yo no sé ni qué le dije, la verdad. Pero sí, Elías fue conmigo, él entregó el tratado y me dijo, tú ahora vas a entregar los 3 siguientes tratados. Y así fue, sábado tras sábado, reunión tras reunión, salir a limpiar las calles, a decirle a una vecina que le queríamos limpiar el patio, y reunión tras reunión que teníamos, había algo nuevo que hacer, y algo que impactó en ese aspecto mi vida como en el discipulado. Y hay 3 cosas que quisiera recordar y enfatizar de este ejemplo. Es que yo tenía que recordar, o tuve que recordar lo que había hecho anteriormente, tuve que obedecer las instrucciones de Elías y obedecerlas, y semana tras semana estaba atento a lo que él quería decir, las nuevas instrucciones que él iba a dar. Y el último punto es que tuve que participar activamente, no me dejó sin participar. O sea, tuve que entregar el tratado, tuve que correr, tuve que participar activamente de la reunión o de lo que estábamos haciendo. ¿Y por qué menciono todo esto? La verdad que estamos viendo y recordando lo que Cristo hizo. Y nuestro pastor Nelson, en la serie Enfócate, habló de este mismo pasaje, Mateo 28, del 16 al 20, enfatizando lo que nuestra misión dice: ir a todas las naciones del mundo. Y hoy quiero hablar del mismo pasaje, pero que entendamos que somos nosotros, y el mundo no comienza en todas las naciones. El mundo comienza con las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a leer el pasaje y vamos a entender lo que los discípulos estaban viviendo. Dice Mateo 28, si lo pueden buscar en su palabra, en la Biblia, del 16 al 20, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que entendamos un poco el contexto que estaban viviendo los discípulos. Y yo creo que lo vamos a entender porque es exactamente lo que nosotros como creyentes deberíamos entender. Jesucristo está en la etapa final de su ministerio. Estas palabras que Él les dice fueron después de haber pasado una noche orando prácticamente en Getsemaní. A continuación fue arrestado y fue enjuiciado. Fue sentenciado a muerte, fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y luego de eso comenzó una serie de apariciones a sus discípulos. Entonces, los discípulos, en el verso 16, dice que los discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos recordaron las palabras de Jesucristo. Ellos recordaron lo que el ángel les dijo a las mujeres que tenían que ir, porque Él iba a adelantarse a Galilea antes que ellos, después de haber resucitado. Ellos recordaron las palabras de Cristo y obedecieron. Ellos fueron. En el versículo 16, los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17
Dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Es importante que no solo los discípulos se acordaron de las instrucciones de Jesucristo, sino que cuando le vieron, le adoraron. Y hay quienes dicen que aquellos discípulos que dudaron no eran parte de los 11 discípulos, sino que eran parte de los otros 500 discípulos que estaban, porque en Galilea es donde se desarrolló el ministerio de Cristo, donde Cristo desarrolló la mayor parte del ministerio, en donde había más seguidores de Cristo. Y lo interesante aquí es que no solo sus discípulos eran hombres, sino que también eran mujeres, jóvenes, adultos. No eran solo ricos, pobres, todos eran seguidores de Cristo. No eran solo personas específicas, no eran solo los apóstoles, sino que eran todos discípulos de Cristo. Versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo. Yo quiero que pensemos un poco en los discípulos, cómo ellos estaban al saber todo lo que habían visto. Ellos habían visto a Jesús decir que iba a morir y lo vieron morir. Ellos habían visto al Señor decir que iba a resucitar y lo vieron resucitar. Ellos escucharon que Él iba a ir a Galilea. Y cuando ellos van a Galilea, lo encuentran allí. Los discípulos sabían que todo lo que Cristo estaba diciendo se estaba cumpliendo, que todo lo que había dicho se había cumplido. Y yo me imagino, trato de pensar en cómo estaban ellos de atentos, qué estaban pensando, qué dirá, qué va a pasar ahora. Jesús se les acercó y les habló diciendo, ¿qué va a decir? Porque sabemos que lo que Él diga se va a cumplir. Ese es el contexto de los discípulos. Eso es lo que los discípulos estaban viendo. Lo que Él diga se va a cumplir. ¿Y cuál? Dice, en este punto es donde los discípulos están más expectantes de qué sucederá, qué les dirá. Estaban todos absolutamente atentos a las palabras de Cristo, de su Salvador. Ellos habían visto que se había cumplido todo, entonces todos estaban atentos a escuchar lo que Él diría. Y las primeras palabras que Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ¿saben qué? Los discípulos no necesitaban quizás escuchar estas palabras. Si uno lo piensa así fríamente y superficialmente, quizás los discípulos no necesitaban escuchar estas palabras porque ellos habían visto la autoridad, la potestad de Él al resucitar. Ellos habían visto su autoridad real al haber muerto en la cruz por los pecados de todos ellos. Ellos ya habían contemplado con sus ojos que Él tenía toda la autoridad. Entonces es interesante pensar por qué les dice que toda autoridad les es dada. Pastor John MacArthur dice que la potestad es una absoluta autoridad. Esta es una prueba clara de su deidad. El tiempo de su humillación había finalizado y Dios lo había exaltado sobre todo. Cristo estaba diciendo, yo soy Dios. Cristo les estaba diciendo a sus discípulos, aunque ustedes lo hayan visto con su vista, va a haber una generación que necesita entender estas palabras. Necesita entender que yo tengo toda la autoridad en el cielo como en la tierra. Hablando
de la autoridad de Cristo o de esta frase, en una de las clases me llamó mucho la atención en el seminario que decía que los discípulos reflexionarían sobre esto durante años y jamás comprenderían toda su profundidad. Pero tenía sentido. Cristo había triunfado sobre el mal en la cruz. Gracias a esa victoria, el Padre había exaltado y honrado a su Hijo como la cabeza de toda humanidad. Y llama mi atención esto porque las palabras que continúan son las palabras que mayormente se le hace énfasis en este pasaje, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y finalmente añade la frase, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús les está diciendo, yo soy quien los está enviando. Yo tengo toda la autoridad dada por mi Padre para enviarlos a hacer esto. Ustedes tienen que ir y yo los voy a respaldar. Es interesante que indirectamente Jesucristo también les está diciendo, ¿saben qué? Yo tengo toda la autoridad en el cielo. Si yo no quisiera enviarlos a ustedes, yo podría enviar ángeles. ¿Saben que yo tengo toda la autoridad en la tierra? Si yo no quisiera enviarlos a ustedes, enviaría o utilizaría cualquier cosa en la tierra para que la misión de mi Padre, este mandato, se cumpla. ¿Saben que yo tengo toda la autoridad sobre el pecado? Porque lo vencí en la cruz. Tengo toda la autoridad para salvar un alma, para transformar un corazón. Tengo toda la autoridad para convertir a una persona, para salvar a una persona que está muerta en delitos y pecados y transformarla en una persona viva para la gloria de Dios. Por eso Cristo les está diciendo, ustedes que han entendido esto, ustedes que han entendido lo que yo he hecho en la cruz, que ustedes han entendido que he muerto y que he resucitado, entonces ustedes vayan, hagan discípulos. Yo pagué el precio por ustedes y por la humanidad. Entonces ustedes tienen que ir a ser discípulos, bautizar y enseñar. Ustedes tienen que ir por amor a mí, porque yo tengo la autoridad y yo los voy a respaldar. Es el mensaje que Cristo le está entregando a sus discípulos. En este pasaje vemos cómo Cristo Jesús interactúa con sus discípulos. Está Cristo y sus discípulos. El mensaje de Cristo es claro. ¿Y qué pasa con los discípulos? Los discípulos entendieron el mensaje que Cristo había entregado. Los discípulos entendieron que tenían que ir, que tenían que hacer discípulos, que tenían que bautizarles y que tenían que enseñarles a guardar todo lo que Él había enseñado. ¿Y por qué? Porque sabían lo que Cristo había hecho con ellos. En este pasaje podemos ver cómo Cristo demuestra que los 3 años que estuvo con sus discípulos realmente fueron reales, que realmente tenían un fruto. Ellos no le preguntaron a Jesucristo, ¿y cómo podemos ir? ¿Qué significa ir? Porque cuando estuvieron con Cristo en esos 3 años, ellos experimentaron de forma práctica ir. Cuando ellos estuvieron con Cristo, hicieron discípulos. Cuando ellos estuvieron con Cristo, bautizaron. O sea, no tenían una excusa para decir, Cristo, no sabemos, Señor, no sabemos cómo hacerlo. Y me recuerdo una definición de discípulo que nuestro pastor
puso en su presentación, en su exposición, que dice: discípulo es ser un seguidor y aprendiz de Jesús. Es un pecador nacido de nuevo que profesa públicamente su fe en Jesús como su único Salvador, que está siendo conformado progresivamente al carácter y semejanza de Cristo, y que está dispuesto a dejarlo todo por seguirle, amarle, obedecerle, porque lo estima valioso y precioso por sobre todas las cosas. Esa definición es exactamente lo que Cristo sabía que había formado en sus discípulos. Él sabía que sus discípulos estaban ya preparados para ir y hacer, para obedecer. Esa definición debería ser lo que un discípulo debe ser en la actualidad y en el futuro. Nosotros como discípulos de Cristo deberíamos ser así. Los discípulos en ese momento recordaron las palabras de Cristo y obedecieron a las instrucciones. Fueron a Galilea. Después de ver todo lo que habían visto que Cristo había pasado, entonces ellos estuvieron atentos y expectantes a las nuevas instrucciones que Él les daría. Y participaron, si ustedes pueden leer en el libro de Hechos, cómo la iglesia crece, porque los discípulos de Cristo hicieron y cumplieron lo que Cristo les había mandado. Participaron activamente del mandamiento de Cristo de ir y hacer discípulos, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y enseñarles. Y los discípulos en ese momento recordaron y entendieron lo que debían hacer, que Cristo cuando les decía ir o id, entonces fueron. Entendieron que cuando les decía hacer discípulos, ellos hicieron discípulos. Entendieron que cuando decía que había que bautizar, ellos bautizaron. Y cuando les decía que tenían que enseñar, ellos enseñaron. Los discípulos obedecieron cada una de estas etapas. Las palabras de Cristo son prácticamente un resumen de su ministerio con los discípulos. Él los llevó prácticamente de la mano, así como Elías en Chile, en el discipulado, los llevó prácticamente de la mano para que entendieran lo que tenían que hacer y no tuvieran excusa para decir, yo no sé hacerlo. Un día, hablando con Nelson, me dijo, un discipulado debe ser así, te doy el ejemplo, luego lo hacemos juntos, y finalmente lo haces tú solo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y finalmente dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo, mi autoridad te está respaldando. Ese es un verdadero maestro, ese es un verdadero, así fue Cristo. Pero miren lo que hacen los discípulos ahora. Y no quiero que piensen que estoy hablando de nosotros acá en la iglesia. ¿Okay? Miren lo que hacen los discípulos de Cristo ahora. Cuando leen que toda la autoridad le ha sido dada a Cristo en el cielo y en la tierra, no lo entienden. ¿Por qué? Porque cuando dice id, ¿qué hacen los discípulos? Dicen, vengan a la iglesia. Cuando dicen que hagan discípulos, o dice hacer discípulos, ¿qué hacen los discípulos de Cristo ahora? Vengan a la iglesia, que ahí les harán un discipulado. Vengan a la iglesia, porque ahí los van a bautizar. El pastor los va a bautizar. Ahí les enseñarán. No han entendido los discípulos
ahora no han entendido la autoridad que Cristo tiene y no han entendido que Él está respaldando. No han entendido que ir no significa vengan, que ir no significa voy a ir a invitarlo. Han transformado la palabra de Cristo. Ahora yo les pregunto a ustedes, si ustedes dan un mensaje y alguien transforma, cambia lo que ustedes quisieron decir, ¿cómo se sentirían? Si ustedes dan una instrucción y alguien cambia lo que quieren, lo que están diciendo, entonces, ¿cómo se sentirían? Algo pasó desde que Jesucristo dio la instrucción hasta ahora que cambió todo. Cambió el ir por el vengan, cambió el hacer un discipulado porque alguien te va a hacer un discipulado en la iglesia, cambió todo. Y eso no es lo peor. Lo peor es que cuando uno hace eso, está restando la autoridad de Cristo. Uno no está creyendo en Él. Cuando uno hace eso, entonces lo que está diciendo es que, ok, creo, pero la verdad no creo. Creo que tú vas a estar conmigo, que tu autoridad me va a respaldar para yo ir y enseñar y predicar lo que yo sé, pero lo hemos cambiado. Los discípulos ahora están otorgando, los discípulos de Cristo están otorgando la autoridad a otros y se están conformando con decir, vengan. No están enseñando, no están discipulando. Hacer eso es una muestra de que realmente no están siendo discípulos activos de Cristo, no están cumpliendo con la misión de Dios. O lo que es peor aún, quizás ni siquiera son sus discípulos. Ahora nosotros, esta congregación, cada uno de los que estamos aquí, debemos recordar y obedecer las instrucciones de Cristo. Debemos estar atentos o expectantes a lo que Dios hará a través de la obediencia. Y debemos participar activamente en las instrucciones que nuestro Salvador nos ha dado. Y es válido pensar, pero yo no estoy preparado para ir. Es válido pensar, yo no estoy preparado para ser un discípulo. Yo no estoy preparado para bautizar a alguien. Yo no estoy preparado para enseñarle todo. El pastor sí sabe. Los que están estudiando en el seminario están aprendiendo. Ellos sí pueden. Y es válido pensar así. Pero cuando ustedes y yo pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros, es exactamente lo que los discípulos estaban viendo en ese momento. Ellos estaban enfocados en su salvación. Ellos estaban enfocados en la redención que tuvieron a través de Cristo Jesús. Eso es lo que tienen que ir y enseñar. No es algo nuevo. ¿Y saben qué? Si ustedes creen que no están capacitados, si creemos que no estamos capacitados para ir, para hacer discípulos, para bautizar, entonces debemos capacitarnos. Si no saben cómo ir, es porque quizás nadie les ha enseñado a ir. Si no saben hacer discípulos, es porque quizás no han buscado ustedes o yo a un maestro, a alguien que les enseñe. Pero debemos hacernos responsables y buscar a quienes nos enseñen para cumplir.
Y no tengan temor, no tengamos temor, porque Cristo estará con nosotros todos los días. Su autoridad nos va a respaldar. Debemos ir por todo el mundo. Como les dije al principio, el mundo no son solo las naciones, el mundo comienza en nuestros seres queridos, pero no transformen el ir en un vengan. Y no me refiero solo a la iglesia, que vengan a la iglesia. Me refiero a una llamada y decirle, ¿puedes venir a mi casa? Necesito conversar contigo, algo importante. Hacer un sacrificio significa ir. Vayan, invítenles a comer fuera, no sé, pero vayan. Y si aún así creemos que no estamos capacitados, entonces debemos pedir que nos capaciten, que nos enseñen. Debemos pedir que nos enseñen a cómo hacer un discípulo. Y si no es nuestro llamado ir a las naciones, y quiero recordar parte de lo que se nos enseñó en la serie Enfócate, si no es nuestro llamado ir a las naciones, entonces debemos apoyar a quienes van y sostener la cuerda. Obedecer a la misión local de hacer discípulos y evangelizar. Orar por los que bajan al pozo. Apoyar verbalmente, hacer una llamada económicamente. Si no es nuestro llamado salir de aquí al pozo, a bajar a las naciones, debe ser nuestro llamado salir a sujetar la cuerda. La cuerda del pozo no va a caminar hasta acá para que tú la sujetes. Tienes que salir. Pero sea cual sea la decisión que tomes o que el Señor te guíe a tomar, entonces sea cual sea, en tus manos, como se nos enseñó, tendrán cicatrices. Ya sea que vayas y entres en el pozo, o que vayas y sostengas la cuerda, ambas cosas traerán gloria a Dios. Ambas cosas traerán gloria a Dios. Debemos ser discípulos de Cristo que participen activamente en la misión de Él. Porque si nosotros fuimos rescatados un día por la autoridad que Cristo tenía, cuando nosotros entendimos el Evangelio, fue porque Dios así lo quiso. La misión no es de nosotros, es de Dios. Nosotros debemos obedecer e ir. Así que, hermanos, les animo a que puedan pensar y que podamos ser parte activa de la misión de Dios. Que no nos conformemos con solo escuchar, que no nos conformemos con un vengan a la iglesia. Que la gente que queremos y apreciamos afuera puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Que podamos decir nosotros con nuestras palabras, Cristo Jesús me ha salvado, Él pagó el precio por mí, Él me rescató. No transformemos ese evangelio en vengan a la iglesia, que ahí les enseñarán. No lo transformemos en eso. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, gracias te damos, Señor, porque un día fuimos alcanzados, Señor, por tu evangelio, por tu gracia. Un día, Señor, usted quiso